Hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder estar juntos, de poder servir a Dios por medio de los cánticos, de la oración, de la predicación de su palabra. Gracias a Dios por esta bendición de poder reunirnos por medio de esta plataforma, por medio de Facebook, por medio de YouTube. Ya sabes, si deseas, puedes compartir el servicio de esta mañana que vamos a tener. Y antes de comenzar este tiempo, hermanos, les pido que por favor que se unan conmigo para que este tiempo de adoración a Dios llene nuestras almas, llene nuestros corazones, alimente nuestras mentes, de tal manera que nosotros seamos bendecidos. Así que les invito a que se unan conmigo. Oremos. Amado Dios, Padre eterno, nosotros nos presentamos delante de tu presencia, sabiendo, entendiendo de que las puertas del cielo están abiertas de par en par, porque Jesucristo ha abierto esas puertas para poder dirigirnos a ti, poder dirigirnos confiados, sabiendo que tú estás atento a nuestras oraciones, estás atento, Señor, a nuestros ruegos, a nuestras peticiones. Padre, nosotros te adoramos, nosotros te bendecimos. Y en esta oportunidad queremos disfrutar, Padre, este tiempo de adoración. Queremos entrar en tu presencia, Señor, y verte a ti, ver a Jesucristo, poder disfrutar de su presencia. Háblanos, Padre, por medio de los cánticos. Háblanos ahora por medio de las oraciones. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra. Que tú seas el único glorificado en todo esto. Que nosotros simplemente nos presentemos como instrumentos para que podamos ver a Jesucristo y que podamos ver por medio de la palabra expuesta su gloria y lo que Él ha logrado para nosotros, su pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios nuevamente porque estamos reunidos a través de esta plataforma y tenemos la oportunidad de, como dijo nuestro hermano Evair, de presentar nuestros cánticos como parte de nuestra adoración a Dios, y hagámoslo teniendo en mente las palabras que tuvo el apóstol Pedro cuando él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En eso nos alegramos, dice el apóstol Pedro. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Vamos a cantar teniendo esto en mente, hermanos. Alabemos a nuestro Dios con estos cánticos, el Señor Jesucristo. Perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, hiciste amarme así, de no haber sido por tu amor, huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión,
vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz lo sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz. La gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El mi pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz. La gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a
Gracias, hermano Daniel, por las alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, buenos días. Vamos a tener un tiempo de lectura de la palabra. Les pido que por favor busquemos el libro de Génesis. Vayamos al capítulo 25 y vamos a leer del verso 19 al verso 26. La palabra de Dios dice así: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Amén. Gracias, Juan, por la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que bien de salud, bien familiarmente, bien emocionalmente y principalmente bien espiritualmente. Ya son 7 meses y medio que estamos haciendo los cultos de esta forma, a distancia. Y nuestro anhelo, realmente esperamos, queremos ya pronto, muy pronto, poder estar juntos otra vez para alabar a nuestro Dios. Oremos por eso, hermanos, que ya podamos empezar otra vez con nuestros cultos de adoración. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que tiene para nosotros, pero necesitamos orar para que el Espíritu Santo nos dirija. Así que por favor, hermanos, les pido allí donde están, inclinen sus rostros, cierren sus ojos, vamos a orar y luego con sus Biblias enfoquémonos totalmente en el texto de las Escrituras y en las formas como podemos irlo aplicando a nuestras vidas también. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, porque otro domingo más, otro día del Señor que podemos adorarte, podemos aprender de tu palabra, especialmente en este texto que hoy día nos toca, que es difícil de aceptar, es difícil de creer, remueve nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a rendirnos ante tu palabra, a que tu Espíritu Santo nos humille y nos enseñe, y que estemos con el corazón abierto, la mente también, para recibir esto, no como ideas o palabras humanas, sino como tu palabra, la palabra de Dios, que puede transformar nuestras vidas. Señor, te necesitamos en esta mañana, te pedimos esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Por qué Dios no salva a todos? Tal vez tú me respondes, porque muchos no creen en el Evangelio de Jesucristo. Es verdad, pero no es toda la verdad. Esa es la verdad del lado humano. Pero como dice Arthur Pink, y voy a citar, hay un lado divino también. Y este lado necesita ser enfatizado, o si no, Dios será robado de su gloria. Fin de la cita. Muchos se pierden porque no creen en Cristo. Y muchos se salvan porque creen en Él. Pero la pregunta que quiero que pensemos por un momento es esta.
¿Por qué algunos creen y otros no creen? ¿Será que los que creen son más inteligentes? ¿Será que son más piadosos? ¿Será que son más sensibles a la predicación de la palabra? ¿Será que son más buenos? La respuesta consistente de las Escrituras es que la diferencia no la marca ninguna obra, ningún mérito, ningún atributo humanos, sino Dios. Dios marca la diferencia. La soberanía de Dios en la salvación es uno de los temas más discutidos, más complejos, más controversiales de toda la Biblia. Como algunos de ustedes sabrán, hay dos grandes campos teológicos cuando tratamos este tema de la soberanía de Dios en la salvación. Por un lado, el arminianismo y por el otro lado, el calvinismo. El arminianismo enfatiza la capacidad del hombre para responder negativa o positivamente a la gracia de Dios, el libre albedrío, la capacidad de decidir del ser humano. Por otro lado, el calvinismo enfatiza la soberanía absoluta de Dios sobre la salvación, de tal forma que no puede ser salvo sin la intervención de Dios de principio a fin. Es decir, Dios te escoge para la salvación antes de la fundación del mundo, envía a Cristo a morir, te llama a la salvación, te capacita para que puedas responder a ese llamado, luego te guarda durante toda tu vida hasta el fin, cuando te glorificará de acuerdo con el propósito que tenía desde la eternidad. Ahora, en este debate en teología, el capítulo 9 de Romanos es central. Y especialmente los versículos que vamos a ver hoy y también durante las siguientes semanas, son versículos esenciales, ocupan un lugar principal. Y por eso es tan importante que entendamos bien lo que Pablo está diciendo en el capítulo 9 de Romanos, que analicemos con cuidado cada frase del texto bíblico para nuestro beneficio espiritual. Así que vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a situarnos en el contexto. Pablo ha terminado el capítulo 8 con palabras gloriosas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice él. Y la respuesta es: nada ni nadie nos podrá separar de él, porque Dios tiene un plan eterno de gloria para sus hijos. Es un plan invencible, indestructible en Cristo Jesús. Estamos seguros en él. Y ante este himno de la seguridad, alguien podría levantarse y decir: muy bien, Pablo, pero ¿y qué de Israel? Mira por un momento a Israel, Pablo. Dios les dio tantos privilegios y promesas, hizo pactos con ellos. ¿Cómo es posible que la gran mayoría de judíos ahora se está perdiendo? Rechazaron a Cristo. No recibieron a su Mesías. Se están yendo al infierno. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dios se ha olvidado de ellos? ¿Los ha abandonado? ¿Ha desechado a su pueblo del Antiguo Testamento? Y por eso Pablo comienza el capítulo 9 de Romanos expresando su profundo dolor, su continuo dolor de corazón por la perdición de sus compatriotas judíos. Y este es un lamento de Pablo sincero. Es un lamento de corazón. Dios es testigo, dice él. Si fuera posible, estaría dispuesto a perderme, a irme al infierno con tal que ellos sean salvos, dice el apóstol. Pero no solamente Pablo tiene una carga personal, emocional, sino también una carga teológica, doctrinal. Y él dice a sus opositores, él dice: ¿saben qué? Tienen razón.
Tienen razón. Israel es el pueblo de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. En tiempo presente, él dice, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, y de ellos vino Cristo. Pero hay algo en lo que ustedes no tienen razón, dice Pablo. La incredulidad de Israel no significa que la palabra de Dios haya fallado. Así empieza el versículo 6, diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. Si Dios hubiera prometido en el Antiguo Testamento que cada israelita sería salvo por el hecho de pertenecer a la nación de Israel, entonces las promesas de Dios han fracasado. Porque no todos han sido salvos. Sin embargo, Dios nunca prometió que cada uno de los descendientes físicos de Abraham serían salvos, porque la salvación nunca ha sido por ascendencia étnica. Mira otra vez lo que dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son Israel. En otras palabras, no todos los judíos naturales son salvos. Dios ha sido fiel con su pueblo porque siempre ha mantenido un remanente, siempre ha habido un resto, siempre ha habido un Israel espiritual dentro del Israel físico. Siempre ha habido un grupo de judíos escogidos por la gracia de Dios para salvación, que Pablo llama los hijos de la promesa. Siempre ha habido. Pero Dios nunca prometió que todos y cada uno de los israelitas serían salvos. La distinción crucial entre quiénes son salvos y quiénes no, entre los hijos de la promesa y los hijos de la carne, no es la raza. No es. Porque todos son judíos. La distinción es la gracia soberana de Dios. Uno podría esperar que Pablo diga aquí, miren, la salvación siempre ha sido por fe. Así que los judíos que tuvieron fe, ellos que creyeron, recibieron la vida eterna. Y eso es cierto. Pero no lo dice. En lugar de ello, Pablo expone en estos versículos una verdad gloriosa, una verdad extraordinaria, chocante para muchos. La salvación es porque Dios es fiel a sus promesas. La salvación es por su elección, por su llamado soberano. Él libremente escoge a unos para salvación y a otros no. Y todo esto de acuerdo con su propósito eterno. En este plan soberano de Dios, la fidelidad de Dios no se ve amenazada, no se ve disminuida, no se ve erradicada ni eliminada. Porque aun si muchos de los judíos son incrédulos, Dios sigue siendo íntegro, sigue siendo verdad, sigue siendo fiel, porque Él está actuando soberanamente conforme a su plan que dispuso desde la eternidad pasada. Así que, hermanos amados, esta es una de las doctrinas más difíciles de aceptar de toda la Biblia. Por eso mi propósito es predicar este texto de la forma más clara posible, en humildad, para que nos rindamos delante de Él, para que confiemos plenamente y alabemos a Dios por su plan soberano en la salvación del ser humano. Vamos a leer Romanos 9, desde el versículo 6 hasta el versículo 13. Del 6 al 13 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para argumentar que la salvación no depende de la raza, sino de la gracia de Dios, Pablo usa dos ejemplos del Antiguo Testamento. La semana pasada vimos el primero, el ejemplo de Isaac e Ismael. Ambos fueron hijos de Abraham, pero Dios escogió a Isaac, porque él era el cumplimiento de la promesa. Dios dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Y por más que Abraham y Sara trataron de hacerlo de forma diferente, en sus fuerzas, en su carne, él juntándose con la esclava y teniendo a ese hijo Ismael, Dios cumplió su promesa. Él intervino sobrenaturalmente en el vientre de Sara, venciendo todo obstáculo humano, venciendo la edad de ambos, venciendo la esterilidad de Sara y hasta su incredulidad, para cumplir lo que les había prometido. Yo dije: en Isaac te será llamada descendencia. Dios fue fiel a su promesa. Pero ahora Pablo nos da una segunda ilustración, un segundo ejemplo de la soberanía de Dios en la salvación. El ejemplo de Jacob y Esaú. Los dos puntos que quiero resaltar en este texto son los siguientes. Número uno, la promesa de la preeminencia de Jacob sobre Esaú no se basó en sus obras. Otra vez, lo repito. La promesa de la preeminencia de Jacob sobre Esaú no se basó en sus obras. Para mostrar este segundo ejemplo, Pablo usa una frase característica de él al inicio del versículo 10. Dice: y no solo esto, sino también, no solamente el primer ejemplo de Isaac e Ismael, sino que hay otro ejemplo más. Pablo está avanzando su argumento. Ahora está hablando de la siguiente generación, de la mamá de la siguiente generación, es decir, de la esposa de Isaac, de Rebeca. Pero nota esa palabrita también, porque dice: y no solo esto, sino también. Eso significa que hay similitudes entre Sara y Rebeca. Así como Sara concibió de Abraham por el poder de Dios, siendo ella estéril, de la misma forma Rebeca concibió de Isaac por el poder de Dios, siendo ella estéril también. Pero además, igual que con Isaac, Jacob también fue recipiente de las promesas de Dios. Dios le había prometido a Abraham, le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pero también le hizo una promesa a Rebeca: el mayor servirá al menor. Sin embargo, a pesar de estas similitudes entre ambos casos, también había una diferencia importante.
En el caso de Isaac, su rival era Ismael, su medio hermano, nacido de su papá junto con la esclava Agar. Pero en el caso de Jacob, el otro era Esaú, que no solamente era su hermano de sangre, sino que era su gemelo. Mira cómo Pablo especifica aquí que Rebeca concibió de uno. En el versículo 10, Rebeca concibió de uno a dos, a Jacob y a Esaú. Así que Jacob y Esaú tenían el mismo papá y la misma mamá, fueron concebidos en el mismo acto y compartieron el mismo vientre durante 9 meses. Y para hacer este hecho todavía, mira el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Este es un paréntesis que enfatiza que no había nada en las personas de Jacob y Esaú que les diera ventajas el uno sobre el otro. Ninguno tenía ventajas el uno sobre el otro. Estaban exactamente en la misma condición, en el vientre de Rebeca. Y Dios le dio a Rebeca la promesa acerca de sus hijos antes que nacieran. Antes que nacieran, como dice el versículo 11. No habían aún nacido. Pero no solo antes que nacieran, sino también, por lo tanto, antes que hubieran hecho cualquier obra, buena o mala. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Nadie podía decir que Jacob era más obediente que Esaú, o más fiel, o más inteligente, o más generoso, o más nada, porque eran fetos, no natos. Estaban en la misma condición en el vientre de su mamá. Y en ese momento, cuando no habían nacido, cuando no habían hecho nada todavía, Dios habla con Rebeca y le dice, el mayor servirá al menor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace así Dios? Mira la siguiente frase. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Esta frase la vamos a ver en un momento. Vamos a dejarla a un lado por un instante. Pero si alguno todavía quisiera decir, bueno, yo creo que Dios lo escogió a Jacob porque él vio la conducta futura de Jacob y Esaú. Y al ver su conducta futura, cómo se comportarían más adelante, entonces Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Ante esto tenemos que decir, no, no fue así. Hay que decirlo con firmeza. Mira la última frase, es lo que Pablo quiere enfatizar. La última frase del versículo 11. No por las obras, sino por el que llama. Así que la elección de Jacob no se basó en obras buenas o malas que él haya hecho, sino en el llamado de Dios. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ah, qué mal Esaú. Jacob engañó a su padre para ganar su bendición. Ah, qué mal Jacob. Esaú quiso matar a su hermano. Qué mal Esaú. Jacob escapó de su casa, ayudado por su propia madre. Qué mal Jacob. Bueno, ¿quién va ganando? Nada de esto fue tomado en consideración por Dios para hacer su elección. Ambos eran pecadores, ambos eran mentirosos, ambos eran egoístas. Entonces,
¿por qué escogió a Jacob? Para que su plan se mantenga firme, para que su propósito permaneciese. No por lo que los hombres puedan hacer, sino por su elección soberana. La última frase de este versículo 11 es muy importante porque establece un principio. Y este principio es verdad no solamente para Jacob y Esaú, sino para todos nosotros, para toda la historia. ¿Cuál es el principio? La base de la elección de Dios para salvación no son las obras, sino la decisión libre y soberana de Dios. No por las obras, sino por el que llama. Pablo le llama a este Dios omnipotente, este Dios soberano, este Dios fiel, este Dios santo, este Dios misericordioso. Aquí le dice, Él es el que llama. Otra vez, su soberanía. El Dios de la creación llama a las cosas que no son como si fuesen. Por el poder de su palabra, creó el universo, que sea la luz, y fue la luz. Y también por el poder de su palabra, Él llama a los hombres y mujeres a la salvación. ¿A quiénes llama? ¿A quiénes llama? Bueno, mira, ya lo hemos visto. Capítulo 8, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿A quién llama? A los que predestinó. ¿Y a quiénes predestinó? Bueno, 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quiénes predestinó? A los que antes conoció. Y ya explicamos esa frase. ¿Qué significa aquí conocer? Significa aquellos con los que él decide iniciar una relación de amor. Aquellos que escogió. ¿A quién llama? A los que predestina. ¿Y a quiénes predestina? A los que él escogió antes de la fundación del mundo. ¿Y a quiénes escogió? El capítulo 9 de Romanos, Pablo nos va a decir, ¿saben a quiénes escogió? A los que él quiere. A los que él quiso. Porque es soberano. Algunos dicen que la fe del hombre aquí está implícita. No sé, hay que hacer algo. De alguna forma hay que incluir la fe. Pablo no habla de la fe. En el capítulo 10 habla de la fe, pero aquí en el 9 no habla de la fe. Así que, ¿qué podemos hacer para incluir la fe? Pero no hay que forzarlo, porque si incluimos la fe en este punto, trastocaría el propósito de lo que Pablo quiere comunicar en esta sección. Si él hubiera querido enfatizar la fe, ya lo hubiera dicho. Especialmente más adelante, cuando vienen las objeciones a lo que él está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 14, ¿qué estás diciendo, Pablo? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Dios es injusto? Mira, que escoja de esta forma me parece injusto. Y Pablo aquí podría haber dicho, no, Dios no es injusto porque Él escoge a los que tienen fe. Muy bien, Pablo. Gracias por aclararlo. Pero no es lo que dice Pablo. Así no responde esa objeción. Más bien, Pablo dice en el versículo 15, no hay injusticia en Dios, porque Dios dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. En otras palabras, yo amo al que quiera amar. No depende de las obras, sino del que llama. O como dice el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién? De quien Él quiere tener misericordia. Así que esta primera verdad es
Increíble. Increíble. La promesa de la preeminencia de Jacob sobre Esaú no se basó en sus obras. ¿Cuál es la segunda verdad? El propósito de Dios se mantiene firme porque se basa en su elección soberana. El propósito de Dios se mantiene firme porque se basa en su elección soberana. Regresemos al versículo 11, la frase que dijimos que la íbamos a dejar a un lado, la volvemos a traer y la explicamos. Dios escogió a Jacob en vez de Esaú antes que nazcan, antes que hayan hecho cualquier obra buena o mala. ¿Qué dice el versículo 11? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. La palabra propósito, en este versículo 11, se refiere al plan de Dios. El plan eterno de redención que ha sido diseñado para su propia gloria desde antes de la fundación del mundo. El propósito de las edades, predeterminado en la mente de Dios antes del inicio del tiempo. Ese propósito, ese plan, dice este versículo, es conforme a la elección. En otras palabras, ese plan de Dios se lleva a cabo por medio de su elección soberana. Se caracteriza por su elección soberana. ¿Por qué? Porque solo así puede permanecer firme. Imagínate que su plan se sujete a las acciones de los hombres. Imagínate que dependa de nosotros el plan de Dios. Ya hubiera fracasado hace mucho. Jamás se cumpliría. Pero su plan no ha fracasado. Y más específicamente, la palabra de Dios no ha fallado en sus promesas a Israel, porque Él mismo escogió en la nación quiénes serían salvos y quiénes no. Y eso lo vemos ejemplificado, lo vemos modelado en la elección del propio fundador de la nación de Israel, Jacob. Él fue escogido por Dios, no por sus obras, sino por el placer soberano de Dios, no su hermano Esaú. Él fue dejado de lado. La promesa de Dios a Rebeca está en el versículo 12. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esta promesa ocurrió después que sus hijos habían sido concebidos, pero antes que hubieran nacido. ¿Por qué no lo leemos en Génesis? Lo leyó hace un momento Juan, pero vamos a leerlo nuevamente. Génesis, el capítulo 25. Génesis 25. Y mira lo que dice en el versículo 21. Génesis 25, 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Pero hay algo más. No solamente es este texto, y es algo que es absolutamente chocante. No quiero que pierdas el impacto de lo que Pablo va a decir en el siguiente versículo, el versículo 13. Agárrate bien. Porque dice que la promesa de Dios a Rebeca, la elección de Jacob
antes de nacer, antes de hacer cualquier cosa buena o mala, esa elección de Jacob fue el resultado del amor de Dios por él. Y la no elección de Esaú, dejar de lado a Esaú, fue el resultado de su aborrecimiento de Esaú. Mira, versículo 12, 9:12 de Romanos. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo dice, la promesa de Dios a Rebeca estuvo de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ahora, este versículo que acabo de leer, versículo 13, ha sido un versículo de contención, de conflicto en la historia del cristianismo, porque algunos han tratado de suavizar este versículo. Dicen que Dios aquí está hablando de naciones, no está hablando de individuos. Ustedes saben, por la lectura del Antiguo Testamento, Jacob es Israel, Esaú es el pueblo de Edom. Entonces, lo que dice Dios aquí es que Dios escogió a Israel y no escogió a Edom para que sea su pueblo especial. Además, cuando uno va a Malaquías, capítulo 1, que es la cita que está haciendo Pablo, parece que Malaquías está hablando de naciones. En Génesis también Dios le habla a Rebeca y le está hablando de naciones. 2 naciones están en tu seno. Entonces, Dios escogió a Israel, no a Edom. Eso es lo que dice este texto. Pero Pablo comienza el capítulo 9 lamentándose por la gran cantidad de judíos incrédulos que se están yendo al infierno. Su preocupación es la condenación eterna de sus compatriotas judíos. Su carga es por la salvación de individuos judíos. Su respuesta, ahí en el versículo 6, ya lo dijimos, es que la palabra de Dios no ha fallado porque no todos los descendientes físicos de Israel son creyentes. Que Dios haya escogido a la nación de Israel y no a Edom, eso es verdad. Pero no nos ayuda en nada a iluminar este punto que está hablando Pablo acerca de la salvación de individuos. Pablo aquí se está refiriendo a personas individuales. Los ejemplos que da tienen que ver con individuos. Primero, Isaac e Ismael. Luego, Jacob y Esaú. Y luego va a hablar del faraón también, no como representando a Egipto, sino como individuo. Además, si vamos a Malaquías, mira lo que dice Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, y leemos con cuidado, nos damos cuenta que la primera parte se refiere a Jacob y Esaú como personas individuales y recién a partir de la segunda parte del versículo 3 se refiere a ellos como naciones. Mira lo que dice. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Personas individuales. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Ahí está hablando de Edom como nación. Pero al principio habla de ellos como individuos. En el caso de la promesa de Dios a Rebeca, es obvio que en su vientre no habían 2 naciones, sino 2 individuos. Entonces, Dios siempre ha tenido en mente un grupo de individuos elegidos para salvación dentro de Israel. Un remanente. Esto no anula que Él hizo
la elección de Israel como nación para bendecirle. Thomas Schreiner, me gusta lo que él dice, y lo cito: Dios escogió corporativamente a Israel como nación, pero esta elección corporativa, siendo teocrática y nacional, no debería ser interpretada como que cada individuo judío es salvo. Claro, porque son dos cosas distintas. Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, a toda la nación, como su pueblo. Le dio privilegios, le dio promesas, hizo pactos con toda la nación de Israel. Eso no significa que todos los israelitas, sin excepción, serían salvos, sino solamente los que Dios, en su soberanía y fidelidad hacia Israel, escogió y llamó. Entonces, regresando a este texto, nos desviamos un poquito, pero regresando a este texto, ¿qué significa que Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú? Otros lo suavizan también y piensan que simplemente aquí significa que Dios amó menos a Esaú. Pero Pablo está confirmando con esta cita de Malaquías lo que ha dicho antes. ¿Y de qué cosa estaba hablando antes? ¿Cuál es el contexto? Estaba hablando de la elección. Miren el versículo 11 nuevamente: para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Así que el contexto es la elección, y por eso muchos eruditos y comentaristas están de acuerdo en que es mejor tomar el verbo amar casi como un sinónimo de elegir. Pablo aquí no está hablando de emociones, sentimientos en Dios, tales como tenemos los seres humanos, emociones volubles, caprichosas, apasionadas. Más bien, Pablo está hablando de acciones. Pablo está hablando de decisiones divinas. Y en ese sentido, aborrecer, por otro lado, significa no escoger. Douglas Moo dice: mejor podría ser traducido como rechazar. Así que Dios decide amar, decide iniciar una relación, decide escoger a Jacob, no a Esaú. A él no lo elige, a él lo deja de lado conforme a su voluntad soberana. Agustín de Hipona dijo: Dios no nos escogió porque creamos, sino para que creamos. Otra vez, ¿entiendes esto? Dios no nos escogió porque creamos, sino para que creamos. Él es absolutamente soberano en la salvación del ser humano. Pero esto no elimina la necesidad de la fe para la salvación, que Pablo enseña en el capítulo 10. Y hermanos, tenemos entonces que vivir con esta tensión. Dios es soberano en la elección y el hombre es responsable de creer en Cristo para su salvación. Insistimos en este punto. Es esencial que el hombre crea en Cristo para tener vida eterna, porque si no cree, ¿cómo puede ser salvo? No puede. Debe creer. Es su responsabilidad. Y si no cree, si rechaza a Cristo, entonces se pierde para siempre. Pero al mismo tiempo, entendemos que la razón última de la salvación es que Dios escogió soberanamente a los que serían salvos antes de la fundación del mundo. El punto crucial de distinción entre un salvo y un no salvo no es que uno decidió y el otro no decidió.
El punto crucial es la elección de Dios. La elección de Dios no es una respuesta a la decisión humana, sino es un acto de la gracia soberana de Dios. Hermanos, y esta verdad nos humilla por completo. Nos hace caer de rodillas en adoración a Dios. Gracias, Señor, por tu salvación inmerecida. Esto es lo que se llama verdaderamente inmerecido. Esto es gracia. Como decía un conocido pastor cuando estudiaba este texto, él decía, para mí, lo difícil de este texto no es entender la frase a Esaú aborrecí. Eso entiendo bien. Lo difícil de entender es la frase a Jacob amé. ¿Cómo pudo amar y escoger a ese mentiroso? A ese suplantador, que es lo que significaba su nombre. A ese engreído, a ese impío. Pero tal vez debo hacerlo más personal. Señor, ¿cómo pudiste escoger a este miserable, a este orgulloso, a este mentiroso, a este impío como yo, que soy yo? No porque yo fuera mejor que otros, porque no lo soy. Solamente por tu gracia pura e infinita y soberana. Las promesas de Dios no han fallado, porque Él tenía un plan desde el principio, y ese plan es invencible. Es un plan que no depende de las acciones, de las intenciones, de los pensamientos humanos. Depende de la soberanía de Dios. Y qué tremenda seguridad hay en eso. En este punto, que vamos a terminar, tal vez alguno de ustedes está pensando, pero pastor, escoger de esa manera para la salvación es injusto de parte de Dios. O tal vez algunos están diciendo, pero pastor, entonces somos robots que no tenemos capacidad de decidir. Si algunos están pensando eso, creo que vamos por el camino correcto. Porque precisamente esas son las objeciones que le hicieron a Pablo. El pastor Richard Caldwell dice, es imposible predicar el mensaje de Pablo y no encontrar las mismas objeciones que encontró Pablo. Pero vamos a responder esas objeciones la próxima semana. El asunto no es estarse preguntando, ¿seré escogido o no seré escogido? Y estar atormentado por eso. El asunto es rendirse a Cristo. Arrepiéntete. Ríndete a Él en fe, en adoración, en amor. Si tú vas a Cristo, Él no te echa fuera. Él hace la invitación a todos los que están cansados y cargados. Vengan a mí y yo les haré descansar. El que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Está abierta la invitación. Y si tú estás en Cristo, puedes estar absolutamente seguro que Él cumplirá su plan eterno en ti. A todos los que aman a Dios, esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas cooperan, todas las cosas le ayudan, guiadas por Dios para su bien eterno. No hay un lugar en todo el universo que estar en los brazos de Cristo. Él no falla. Su propósito es indestructible. Dios es siempre fiel. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo.
de tu palabra. Gracias porque hay textos en las Escrituras que son tan difíciles de aceptar, de creer. Pero Señor, con tu Espíritu Santo podemos rendirnos a ti. Humíllanos, quebranta nuestro orgullo. Yo creo, Padre, que para eso es que sirven estos pasajes, para confrontarnos con nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Danos humildad para entender que todo es de tu mano y que nuestra salvación de principio a fin es por tu gracia soberana. Gracias, Padre, porque si dependiera de mí, ya me hubiera perdido hace mucho tiempo. Gracias porque nos da un gran consuelo, un gran gozo, confiar en un Dios absolutamente soberano. Porque si tú no supieras, si a ti las cosas te tomaran por sorpresa, si tú no fueras soberano, si tú no estuvieras en control, si tú no determinaras todas las cosas, no serías Dios. Pero gracias, Padre, porque sí lo eres. Enviaste a Cristo a morir por nosotros conforme a tu plan y nos has salvado también conforme a tu propósito y cumplirás tu propósito de gloria en nosotros. Ayúdanos a compartir este mensaje de salvación a toda criatura, a nuestra familia y amigos, para que ellos también sean parte de tu pueblo, para que creyendo tengan vida en ti. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos a pensar, a meditar en estas cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, pastor, por enseñarnos la palabra de Dios. Ahora, hermanos, vamos a orar por las ofrendas, por los diezmos y ofrendas para la iglesia, por favor. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Te damos gracias infinitas, Dios, por el sacrificio perfecto de tu Hijo Jesús, por medio del cual, Señor, tenemos acceso a tu familia. Gracias, Dios, que por ti podemos creer, Señor, y Padre, sabemos que dependemos completamente de ti, Señor. Tú tienes control absoluto de todo. Y Padre, te pido en este momento, Señor, que obres en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, tus hijos, los miembros de la iglesia, la capilla, la roca, Señor, para Padre Santo, ofrendar con cariño, para tu gloria, para tu honra, Señor. Tú conoces muy bien lo que nos das, Señor, y en ti seguimos descansando y confiando. Oramos, Padre Santo, en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Juan. Y sí, hermanos, como les dije hace un momento, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios que podemos estar reunidos por este medio del Zoom, del Facebook, del YouTube, las plataformas virtuales, las redes sociales. Realmente Dios ha sido bueno durante todo este tiempo, pero anhelamos y esperamos juntarnos físicamente otra vez pronto. El presidente anunció que las iglesias podrían reunirse a partir de noviembre. Ayer, anteayer, me parece, salió el decreto, pero en este decreto dice que no se pueden hacer todavía los cultos y las reuniones regulares de la iglesia, sino solamente algunos eventos extraordinarios, excepcionales. Bueno, hermanos, sigamos orando. Oremos que Dios toque las mentes y corazones de nuestras autoridades y que ya pronto tengamos que reunirnos otra vez. Queremos someternos a nuestras autoridades, queremos
obedecerles a ellos, pero también queremos estar congregando, queremos adorar juntos y escuchar la palabra de Dios juntos, orar juntos a nuestro Dios soberano. Así que oremos, eso es nuestra parte en este momento, doblar nuestras rodillas y orar para que Dios haga su obra de acuerdo a su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Recuerden hoy día también en la noche, a las 6, que tenemos el tiempo de discusión de este mensaje. Y me gustaría verlos a todos, porque son temas tan importantes para nuestra vida espiritual. Y el miércoles el culto a las 8 de la noche también. Oremos, por favor. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu espíritu. Y gracias, Señor, porque estamos juntos, adorándote en espíritu y en verdad. Señor, te ruego que tú nos guíes en nuestra vida, que nos ayudes a tomar buenas decisiones, a vivir para ti, a obedecer tu palabra, a vivir como es digno del Evangelio de Jesucristo, a reflejar su carácter a todos los que nos ven. Señor, guíanos, capacítanos. Gracias, Padre, por este tiempo, y pido por cada uno de los hermanos que tú les sigas dando salud y bienestar espiritual. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.